Bueno, la clase pasada habíamos empezado con Rails y yo les comenté algunas cositas donde podían encontrar ayuda. Creo que habíamos llegado hasta acá antes de empezar con instalando Rails. Lo que hice fue sacar, bueno, yo antes tenía acá, ¿cómo se llaman? Los videitos de los Railscast. Y bueno, estaba tachado, bueno, ya eso está obsoleto, así que lo saqué. Y aproveché y agregué acá Go Rails, que tienen varios videos que, bueno, en algunos son pagos, otros no. Pero lo interesante acá es que tienen bastantes videitos para hacer distintas cosas, pero tienen además acá categorizaciones por las cuales pueden buscar. Pueden buscar episodios libres y pueden buscar episodios que traten de distintas temáticas. Entonces, por ahí esto también está interesante para ver con videos cortos de más o menos 20 minutos o menos cómo resolver alguna cuestión. ¿Sí? Vamos a ver cómo entonces empezar a trabajar con Rails. Bueno, primero que nada tenemos que tener instalada una gema. No va a ser lo mismo iniciar por primera vez un proyecto Rails que luego compartirlo con un equipo de desarrollo. Siempre en la informática, sobre todo en el rubro que me toca hacer en mi trabajo, que tiene que ver con trabajar más con infraestructura, decimos algo que es bastante habitual, que no es lo mismo el caso 0 que el caso 1, pero el caso 1 es igual al 2, al 3 y al n. Entonces, una cosa es crear algo, que es lo que vamos a ver ahora, y después es mantenerlo. Es distinto, son dos situaciones diferentes. Entonces, el caso de crear un proyecto es una acción de una vez. Cuando uno crea un proyecto, lo va a crear con un comando que es el que esta gema nos provee. Pero una vez creado el proyecto, lo que vamos a tener es un shapefile para compartir y el resto de la gente no va a manejar el comando Rails como lo vamos a ver ahora. O sea que lo que vamos a ver ahora de cómo crear un proyecto Rails va a ser el caso 0. Para el caso 1, 2, 3, 100, 1.000.000 es lo mismo. Siempre lo vamos a manejar de otra forma. ¿Sí? Entonces, una vez que uno instala la gema de Rails, lo que podemos ver es la versión de Rails que tenemos. Entonces vamos a abrir una consola y verificarlo. Cuando yo pongo Rails-B, veo que tengo la 6.1.4.1. Yo la actualicé hoy en mi máquina para tener justamente la última versión estable de Rails y de esa forma que ustedes, si lo prueban en sus máquinas, vean exactamente lo mismo. Obviamente que yo ahora estoy grabando esta clase, si esto se ve el año que viene, probablemente acá en vez de 6 se vea 7, que es la versión que está por salir de Rails. Pero hoy en día la última versión estable es la 6.1.4.1. Bien. Este comando Rails, vamos a ver que provee de una ayuda, es un comando que nos va a permitir, es como un ayudante que nos va a crear proyectos con una serie de archivos. Esto es muy común que los IDE nos provean de este tipo de herramientas. Se llama scaffolding, armar ese esqueleto de un proyecto para trabajar en algo. Yo la verdad que hace mucho que no uso un IDE, pero cuando trabajaba, me acuerdo, con Eclipse o con alguno de los productos que usaban para Java, yo decía que quería trabajar en un proyecto que iba a ser para hacer una aplicación gráfica y me generaba ya un template con algunos archivos prearmados. Y si creaba un servlet, me creaba otra carpeta con una estructura determinada. Bueno, un poco eso fue mutando y cada framework me provee, por línea de comandos, una serie de opciones para poder inicializar un proyecto con un montón de archivos que ya le dan vida a este proyecto, en este caso Rails, pero lo mismo sucede con Django, en Python, con Flask, con distintos productos que uno tiene para manejarse con este framework que nos permitiría generar este proyecto para después compartir. Lo mismo pasa con Symfony. Entonces siempre tenemos como un comando que es un ayudante que genera un esqueleto de un proyecto con determinadas preconfiguraciones que con opciones de esta línea de comandos podemos ir cambiando. Entonces, si analizamos las opciones de la ayuda, vamos a ver que por ahí nos parece un poco mucho. Yo acá agrando incluso la letra, y vemos que el comando que me sugiere es raise new y el
path a donde va a crear ese directorio. Y después le puedo pasar opciones. Le puedo pasar opciones con la versión de Ruby. Le puedo pasar opciones para que no me genere un Gemfile, que no me inicialice el repo con Git, que no me cree los directorios keeps, que son los archivos keep. Vieron que, o sea, Git ustedes ya más o menos manejan, ¿no? Tal vez por proyecto u otras materias están trabajando con Git. Lo cierto es que no hay ninguna materia que explique Git. Nosotros un momento, nosotros ponemos algún práctico para que ustedes ejerciten Git, pero no hay ninguna materia que a ustedes los adentre en esta herramienta que se usa. Lo cual a veces también juega un poco en contra, porque digamos que queda como una cuestión de autodidacta, digamos. Por eso nosotros ponemos algo, y bueno, en otras materias también lo ponen, pero no es que se les explica Git. Git es un versionador de archivos, pero versiona archivos, no versiona directorios. ¿Sabían eso? Bueno, claro, en Git yo sí creo un directorio, uno acá, yo acá me creé un cosa, ¿no? Entonces acá yo hago un touch de readme y hago un git status, ¿no? Fíjense que detecta que el readme no está versionado, ¿ven? Ahora creo una carpeta. Si hago un git status, no se da cuenta que ese directorio fue creado, porque no versiona directorios. Entonces, ¿cómo hago para que lo versione? Le tengo que crear un archivo adentro, como dice Inti. Entonces, si yo quiero que el directorio le quede el esqueleto, entonces lo que hago es un touch de mydir.keep. Y ahora sí se da cuenta que le falta, que puede versionar el directorio. Pongo, agrego todo y fíjense que ahí lo agrego. Ahora es común decir, pero pará, tengo un directorio logs. Es muy común ver que un framework como Rails, como cualquiera de los frameworks que andan por ahí dando vuelta, escriba logs en una carpeta. ¿Les parece que está bien versionar los logs? ¿Tiene sentido que versione los logs? Entonces, ¿qué hago para que los logs no se versionen? Se agrega en el git ignore. Entonces, bueno, si yo hago un touch de logs y hago un, por ejemplo, development.log y hago un gct, se da cuenta de que lo quiere agregar, pero yo digo, bueno, no, en git ignore quiero poner que los logs los ignore. O sea, ahora lo ignora. ¿Ven que no le da bolilla? ¿No? Está ahí. Pero ahora, yo quiero que la carpeta log esté. ¿Se entiende? Porque yo quiero que la versione. Entonces agrego un keep, como hice antes. Pero lo ignoré. Entonces acá lo que puedo hacer es forzar a que agregue solamente esto. Y de esa forma veo que a pesar de estar ignorado, me va a crear la carpeta logs porque versiono el keep nada más. Ahora, si yo creo un archivo, ya lo tengo, el de development, no lo está versionando. Y si se crea, por ejemplo, el de producción, no lo va a versionar. ¿Ven? Lo ignoro. ¿Se entiende? Bueno, Git es una herramienta muy potente, tiene un montón de herramientas. La verdad que aprender a usarlo por ahí es la mejor forma de aprender a usarlo es leyendo el libro de Git, que está en la página de Git, que es, espérenme que ahí les muestro, Git Book, es el Git CCM acá. Este es el mejor libro para leer y aprender Git, ¿sí? No hay mucho más que aprender que esto que está acá. Lo cierto es que hay un par de comanditos interesantes como el rebase, como el, ¿cómo se llama? Que uso mucho yo.
el git commit menos amén para editar los comentarios del último commit, forzar un push para pisar la historia. O sea, podemos jugar para modificar un poco cómo manejamos Git después de haber versionado varias veces, ¿sí? La cuestión es que todo eso lo dejo para otro marco, porque justamente no nos alcanzan las materias y tenemos que explicar estas herramientas. Pero siempre es interesante que ustedes como autodidactas lean estos libros y aprendan a usar bien Git. Es fundamental que lo manejen hoy, donde todo se maneja por Git, y sobre todo que conozcan los flujos con los cuales se trabaja con Git, que uno les puede mencionar como importantes: el GitHub Flow, el Git Flow y el GitLab Flow, que son los tres flujos interesantes para aprender. El GitHub Flow lo pueden ver acá, es muy fácil de seguir. El Git Flow es el Git Flow, esperen que les digo el original. Es el que define, es del año 2010, viejo, de Vicent Driesen. Es el original, ¿sí? El flujo de Git. Es re burocrático, pero está bueno leerlo para entender cómo se trabaja, porque el de GitHub de alguna forma tiene un dejo de este, mientras que los de GitLab tiene varios flujos que propone y están buenos leer todos. ¿Para qué te sirve forzar push? Justamente porque vos en un servidor pusheaste tu historia y puede ser que vos la modifiques con rebase, con amend, lo que sea, y tengas que pisarla, ¿sí? Entonces con git push vos forzás una copia local, que es la que tenés en tu máquina, para que escriba la historia y la fuerce, la sobreescriba. Para lo cual en GitLab tienes una rama que no esté protegida, en la cual puedes hacer eso, no en cualquier rama puedes hacerlo. Bueno, acá está interesante ver los flujos de Git. Acá justamente, fíjense que esta gráfica es la misma que les mostraba, a pesar de GitLab ser un producto nuevo. Acá tenemos la misma gráfica que tiene este post del año 2010. Entonces acá lo podemos ver, qué problemas enuncia GitLab, tiene GitFlow, son varios, y cómo aparecen nuevos. Me explica la gente de GitLab mismo el flujo de GitHub y por qué ellos empiezan a proponer otros flujos, ¿sí? Entonces tenemos todos los flujos explicados de GitLab acá, que por ahí está bueno leerlos en orden. Primero el Git Flow, después el GitHub Flow y por último el GitLab Flow, como los flujos más estándares conocidos. Hay otros nuevos que están por ahí dando vueltas, que se está hablando bastante, pero yo voy a arrancar por esto para entender un poco lo que pasó en la historia, ¿sí? Bueno, no me quería ir mucho por Git, sino simplemente contarles que era esta opción que les decía acá con Rails menos help, me decía de mantener los keep. Esto si me crea o no me crea los keep para justamente versionarlo. Después, si instala o no instala algunos paquetes que ya vienen con Rails, después vamos a ver de qué se tratan. Y incluso podemos manejar la parte de... No tenía la parte de la base de datos. No estoy viendo. No me pone nada la base de datos. Esto ya me quedó en mi cabeza y es viejo. Acá, sí. El driver de la base de datos. Que pueden ser MySQL, Postgres, SQLite, Oracle, SQL Server, MySQL, JS SQLite 3, Postgres o JDBC. Por defecto toma SQLite 3, ¿sí? ¿Se sugiere usar el flow aún trabajando solo? Sí, siempre. Uno se organiza mejor. O sea, ¿por qué versiona trabajando solo? ¿Por qué se les ocurre? Sí, claramente esto es para controlar los cambios, pero justamente ahí lo que dice Bautista es un poco lo que nos pasa. Uno a veces está desarrollando y a veces, ¿a ustedes nunca les pasó que quieren refactorizar algo? Entonces ustedes tienen el código de una aplicación, lo que sea, y bueno, ahí lo está diciendo Inti también. Sin llegar al caso donde explota algo y queremos volver atrás. Tenemos el caso donde tenemos algo funcionando y queremos mejorarlo o agregar una funcionalidad. Entonces creamos una nueva rama donde empezamos a trabajar en esa nueva funcionalidad. Cuanto más chica la rama es en la funcionalidad que es el objetivo de desarrollar, más rápido lo voy a mergear de vuelta en la rama principal. Entonces, casi todos los flujos lo que tratan de hacer es eso. Primero, hacer lo que se llama integración continua, que es mergear lo más pronto posible en la rama principal.
No tiene nada que ver con correr los tests, toda la mar en coche que se le suele decir a la integración continua es algo que eh, son agregados que se confunden. La gente cree que hacer integración continua es eh, espejitos de colores, es decir, que aparezcan la automatización de los tests. Eso es una herramienta que si tenés los tests lo podés correr, pero la idea de la integración continua lo dice el nombre, es integrar lo más frecuentemente posible una rama donde estás programando un feature con tu rama principal. Entonces, si tu rama principal es main o development, vos agarrás y te brancheás, te forqueás, te creas un. Forqueás, no, te brancheás, creas una nueva rama que se llame feature barra, por ejemplo, tal feature, agregar usuarios. Bueno, empezás a programar eso. Si por alguna razón decís, uy, no, ahora me pidieron esto más urgente, bueno, volvés a la rama principal, sea main o develop, y creas otra rama y empezás a trabajar en un nuevo feature. Siendo vos mismo, podrías estar paralelizando cómo trabajás en dos features separados, ¿sí? Incluso si te dicen que hubo un error, podrías saltar a la rama donde está instalado el producto y arreglar ese error y después mergearlo en la rama principal. Entonces, los flujos te ordenan en cómo trabajar. Si no, aunque uses Git, Subversion o Mercurial o el producto que sea para versionar sin un esquema de flujos donde vos te organices, vas a hacer lío. No vas a estar usándolo bien y vas a usarlo como te vas a pegar un tiro en el pie, básicamente. ¿Mm? Bien. Bueno, no sé si respondí a la pregunta. Bueno, volvemos a esto de las opciones. Entonces podemos definir un montón de cosas acá. Y acá tenemos un ejemplito, Rails New, y podríamos hacer algo así. Bueno, nosotros vamos a poner Rails New. ¿Estoy en qué carpeta? En prueba Git. Vamos a borrar prueba Git. Y vamos a hacer un Rails New TTPS Ruby, que es la materia que nos convoca. Y vemos lo que sucede. Esto está corriendo, crea todo, corre bundler y después empieza a correr algo que se llama yarn. ¿Sí? Bueno, acá dice que la ayuda puede parecer extensa, pero es importante leer las alternativas propuestas. No usaremos ninguna opción en esta primera instancia. Como resultado de la ejecución se creará un directorio con carpetas y archivos en ella. Esto es un proyecto Rails. Luego creamos de esta forma, que es lo que hicimos recién. El parámetro TTPS Ruby indica el nombre del proyecto, que además sería el directorio donde va a trabajar. El instalador sin opciones ha instalado varias gemas más que vienen con una aplicación Rails por defecto. Si entramos a TTPS Ruby y hacemos un bundled list o un bundle show, vamos a ver la lista de todas las cosas que se generan. La instalación por defecto requiere Node y Yarn para poder usar algo que se llama Webpacker. Webpacker es la forma de manejar librerías de JavaScript adentro de nuestro proyecto Rails, ¿sí? Entonces, fíjense que yo después de haber corrido esto, terminó de instalar todas las gemas. Después acá me dice que corrió estos comandos, termina invocando a Webpacker install, me crea este archivo de configuración de Webpacker, me configura algunas cosas de Webpacker. Bueno, y después termina corriendo yarn para poder agregar todas las dependencias JavaScript que se manejan justamente con esto que se llama Webpack. Entonces, lo que vemos acá es que baja con yarn todas las dependencias de JavaScript que hacen que nuestro proyecto se integre bien con el framework, ¿sí? Entonces, si entro en la carpeta TTPS Ruby, vemos acá, en que lo hago así más o menos se ve. Tri va a ser muy extenso. Vamos a hacerlo así. Vemos todo lo que genera, ¿sí? Entonces, vemos cosas de JavaScript, vemos el gemfile, vemos un JSON acá que es el que se usa justamente por Jam, vemos un Rakefile, tenemos un README y tenemos carpetas. O sea, tiene un montón de cosas esto. Obviamente que nosotros estamos viendo acá Ruby y ahora estamos hablando de Rails y Rails es un framework Ruby, pero hoy en día la web se apoya mucho en JavaScript. ¿Por qué? Porque bueno, la evolución de las aplicaciones hace un uso extensivo de JavaScript para un montón de cuestiones. Hoy es muy común desarrollar aplicaciones con React o aplicaciones con Angular
y ya ahí son aplicaciones que son muy JavaScript, o sea, lo que sucede es que uno baja un HTML con mucho JavaScript y termina invocando a un backend desarrollado íntegramente en algún tipo de lenguaje, en este caso sería Ruby, específicamente con el framework Rails, pero podría ser PHP con Laravel, con Symfony, podría ser Java con Spring Boot, podrían usar Flask, podrían usar Django, lo que quieran. Entonces, se ve una mezcla de cosas JavaScript con cosas Ruby. Y eso es lo que a veces confunde cuando uno recién empieza. Pero lo que tenemos que entender es que lo que hubo fue una mutación de lo que era la web en el año 2005, 2006, cuando nace Rails, a lo que es hoy en día. Y hoy se apoya mucho en JavaScript la tecnología web. Por eso que muchos desarrolladores hoy se dicen que son full stack developers, se llaman front-end developers, back-end developers. No sé, tenemos gente que se diferencia entre back-end, front-end o los full stack que hacen todo junto. Acá estaríamos haciendo una especie de full stack, porque estaríamos haciendo front-end y back-end. Ahora, esta distinción antes no existía, o sea, hacíamos aplicaciones web. Ahora, como que la lógica del front-end es tan compleja que amerita tener una persona abocada a front-end y una persona abocada a back-end. Y realmente las arquitecturas nuevas son un poco más complejas porque también las aplicaciones son más distribuidas. Pero bueno, nosotros vamos a hacer cosas mucho más chiquitas donde podemos ser full stack para este tipo de situación. Lo que tenemos que entender es todo lo que tenemos en este directorio. Entonces, Babel tiene que ver con esto de chequear la sintaxis JavaScript, según recuerdo. Yo mucho de JavaScript no soy entendido, pero a ver, Babel JS. Justamente, bueno, es el que, sí, que termina compilando cosas y además controlando algunas cuestiones de JavaScript. Entonces ya se integra con justamente JavaScript. Por otro lado, lo que tenemos es el package.json que a través de Webpack termina instalando estas librerías que estamos viendo acá, que son algunas de soporte propias del framework. ¿Sí? En el Gemfile me creo un Gemfile con un montón de dependencias de Rails que ya vienen, digamos, directamente incluidas cuando yo incluyo Rails. Por dependencia, Rails incluye un montón de otras gemas, pero además me incluye otras que están acá. Por ejemplo, SQLite para la base de datos. Como no lo definí, uso la que es por defecto, pero yo podría haber elegido MySQL y hubiera cambiado esto. Puma es un application server, ya vamos a hablar un poco más de eso. SAS Rails, Webpacker, bueno, un montón de librerías que después vamos a hacer un poco de hincapié en qué son ellas. ¿Sí? Y después tengo una estructura de directorios que tal vez puede llegar a ser un poco, parece como abrumadora, porque hay un montón de directorios y vamos a tratar de entender para qué se usan cada uno de ellos. ¿Sí? Bien, vamos a seguir la explicación acá. Bueno, lo que primero podemos ver es el comando Rails que ahora, a diferencia de lo que me mostraba cuando yo estaba fuera de un directorio de una aplicación Rails, cuando yo pongo Rails -help, vemos que tengo esta ayuda que generalmente es para crear un nuevo proyecto. Ahora, una vez que yo entro en una carpeta Rails, si pongo help, veo que cambió la ayuda. Ahora me dice que Rails me ofrece los comandos generate, console, server, test, dbconsole, new, tengo about, ¿sí? Tengo un montón de opciones. Acá lo que me están sugiriendo en la teoría es que haga un Rails server, o sea, un Rails. Lo que vemos que sucede es que levanta con Puma una aplicación web que escucha en el puerto 3000 de la IP de Loopback. Entonces, si yo pongo acá además -help, puedo ver que me da opciones para decirle en qué ambiente levanta, cuál es el puerto, en qué IP va a indiarse. Por defecto se bindea en la 127.0.0.1, pero podría decirle que se bindee en la IP pública que yo tenga para que alguien pueda accederlo fuera de mi PC. Puedo pasar una configuración. Bueno, tengo distintas opciones para pasarle a Rails Server. Lo cierto es que cuando yo levanto esto, si accedo al puerto 3000, lo que voy a ver que sucede, bueno, acá me lo abrió en otra ventana, es esto. Que me dice cuál es la versión de Rails, qué versión de Ruby estoy corriendo, bueno, información de contexto.
Y acá tenemos un sol para los niños, que siempre es el iconito de Rails, parece. No sé, son de distintas comunidades, tenemos gente dibujada. Y bueno, ahí ya levantamos el proyecto Rails. ¿Sí? Upa. Hola, hola. Hola. Bueno, me salí, hice lío, cerré la ventana equivocada. ¿Me escuchan ahora? Apreté control W en la ventana que no debía. Lo que quería hacer es llevarme esta solapita acá. A ver, espérenme. Ahí, acá, acá. Ahí está. Tiki, 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 tiki. Ahí está. Volví. Bueno, si no tuvieran Yarn puede ser que no inicie porque claro, la aplicación requería correr Webpack con Yarn para poder inicializar la parte de JavaScript. ¿Sí? Esto lo aclaramos porque si su máquina no tiene instalado ni Node ni Yarn no va a andar. ¿Sí? Bueno, ya accedimos acá. Lo interesante también es ver esto, qué es lo que sucede cuando uno accede a esta aplicación. A ver si yo acá esto lo pongo así. Lo que vamos a ver acá, si yo actualizo, van a ver los logs acá, qué es lo que sucede. Yo acá voy a poner control R. Cada vez que entro, ven que los logs muestran qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Esto mismo que vemos acá en la consola, que esto es lo que se conoce como la consola de logs, donde yo levanté Rails y donde siempre tengo que estar atento, lo tengo que tener abierto. Si uso Visual Studio es levantarlo para verlo siempre abajo, ver lo que está pasando a medida que estoy desarrollando, si pasa un error, cómo se la excepción, o bueno, si lo trabajo así como estoy trabajando yo con Vim, mostrar en la consola y tener siempre abierta la consola para ver si hay errores. Y además entender lo que está pasando. ¿Sí? Esto mismo que estamos viendo en la consola, que está abierta, lo podemos ver en la carpeta logs. En la carpeta logs tenemos el log de, en este caso, el ambiente de desarrollo. Yo como esto levantó sin especificarse un ambiente, fíjense que dice que se levantó esta aplicación in development. Eso es porque todo framework hoy en día te permite trabajar en distintos ambientes. Ambiente de desarrollo, ambiente de test, ambiente de producción. ¿Qué son los ambientes? Los ambientes son distintas configuraciones para cada ambiente. No es lo mismo levantar una aplicación en desarrollo que en producción que en test. ¿Por qué? Porque yo en desarrollo muchas cuestiones las cambio, las modifico. Por ejemplo, el nivel de logs en desarrollo siempre conviene que sea debug. A mí me interesa en desarrollo ver los problemas y por dónde se dan esos problemas. Entonces, el nivel de los loggers justamente de toda mi aplicación en el modo desarrollo conviene que sea muy distinto de producción. En producción conviene que los niveles de logs, en vez de ser de debug, sean de info o de warning o incluso de error, porque no quiero un nivel de log muy detallado. Lo mismo pasa con las bases de datos. Probablemente yo en desarrollo uso una base de datos que yo le voy agregando columnas, tablas, no voy a usar la de producción para desarrollar nuevas funcionalidades. Entonces, la configuración del ambiente de producción utiliza determinados valores productivos distintos a los de desarrollo y distintos a los de test. Incluso los de test, donde corro los test de unidad, los test de integración, los test de aceptación, vamos a ver que son bases de datos exclusivas para eso, porque cada vez que se corren los tests, por cada test se tiene que destruir la base de datos y volverse a crear. Entonces, si yo estoy desarrollando y tengo una base de datos que uso para desarrollo, no quiero que me la destruyan cada vez que corro los tests. ¿Sí? Bien. Lo que también vemos acá, entonces cuando levanto, como no especifico nada, levanta en desarrollo. Siempre se asume el ambiente de desarrollo cuando no se especifica. Acá me levanta Puma con un solo worker, me parece que está metiendo con 5 threads y directamente me dice que levantan el puerto 3000. Y después lo que veo son cada vez que apreté control R, que fue acceder a la página, qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Y es lo mismo que vemos en estos logs que están acá. Es lo mismo. ¿Sí? Si esto lo dejo abierto con tail-f, ¿saben lo que hace el comando tail?
muestra las últimas X líneas de un archivo. Exacto. Y si dejo la opción "-f", lo deja abierto el archivo. Entonces, si yo actualizo, vamos a ver que se actualiza con cada acceso, igual que la consola de Rails. O sea, los dos se actualizan en simultáneo, ¿sí? Bien. Bueno, perfecto. ¿Cómo salgo del servidor que levanta acá en la consola? Control C le envía el proceso que está corriendo, en este caso Puma, un SIGKILL, que es la señal que le mandas a un proceso. Fíjense que acá, cuando levanta me dice el PID. El PID es este, el que está acá. Entonces yo también podría haberle dicho acá un kill a este proceso y vemos que pasa lo mismo, ¿sí? Se muere, ¿sí? De la misma forma que se murió acá arriba. Grateful Stopping, ¿sí? La misma Grateful Stopping, ¿sí? Entonces con control C estamos mandándole esa misma señal. Dijimos, por favor, ¿te puedes morir? Y dijo, dale, copado lo tuyo, y se muere. No es necesario reiniciar el servidor en caso de modificar el proyecto. Vamos a ver que los proyectos estos, o sea, de Rails, cuando están corriendo, a diferencia de con Sinatra, que bueno, es un micro framework del cual hablamos muy poco, pero que por ahí en la práctica ven algo, en Rails yo puedo tocar archivos Ruby si estoy en modo desarrollo y vamos a ver que los cambios se recargan. Eso es por cómo trabaja Rails en modo desarrollo. En modo producción, Rails se torna un ambiente productivo. En ese ambiente productivo, cualquier modificación necesita reiniciar la máquina virtual de Ruby y levantar de vuelta el proyecto, porque todos los objetos se guardan en caché. Y de esa forma es que, digamos, por una cuestión de eficiencia, cualquier modificación no va a ser tomada en modo producción, pero en modo desarrollo sí. Algunos archivos de configuración sí ameritan cambios importantes, como por ejemplo el Gemfile, porque estoy agregando una gema y voy a tener que pedirle que instale a Bundler las dependencias, y ahí tengo que reiniciar el proyecto para que se carguen. Y lo mismo sucede con algunas configuraciones bastante importantes de lo que es el framework, donde para que las tome tengo que reiniciar el proyecto, ¿sí? Pero en general, como estoy codificando, no voy a tener que reiniciar esta consolita de Rails. ¿Me vienen siguiendo hasta acá? ¿Con todo lo que venimos diciendo? Bueno, la estructura del proyecto, si analizamos de vuelta lo que trae un directorio de Rails, para andar. Bueno, ahí están todos los directorios. App, bin, config, db, lib, log, node modules, public, storage, test, tmp, vendor. Bueno, acá tratamos de explicar estos archivos, de qué se tratan. Los que falten ahora les comento de qué se tratan. Pero por ejemplo, acá lo que mencionamos es que tenemos el Gemfile, que ya sabemos para qué es. El .lock es lock con K, me falta la K ahí en ese ejemplito. El Gemfile ustedes ya saben para qué se usa, es el que tiene las dependencias, el README, es justamente la documentación del proyecto, que ya viene con un README escafoldeado, digamos, un README que dice cualquier porquería. This README will normally document whatever steps are necessary to get application up and running. Entonces te dice cómo encarar el README. A ver, un README debería explicar claramente qué es lo que hace. Ustedes piensen que este README lo tienen que escribir para una persona que no sabe lo que es RVM, piensen que tienen que escribirlo para explicarle cómo levantar la aplicación y que no sabe Ruby, ni Rails, ni nada. En general, los que usan las aplicaciones son quienes las instalan y no siempre son ustedes mismos quienes las van a instalar. Entonces está bueno que una buena documentación de un README incluya toda la documentación que la persona que se encuentra con el proyecto de ustedes, cuando la lea, le responda a la mayor cantidad de dudas, que explique brevemente qué es lo que hace este proyecto, con qué base de datos funciona, cómo se instalan las dependencias, cómo se levanta el proyecto y cómo se pone en producción, básicamente. Qué datos hay que backupear, cómo se maneja la integración con web servers, bueno, cosas que ustedes cuando se topan con el problema de poner en producción, está bueno que se documenten el README, ¿sí? Esto es algo que no nos enseña muchas veces porque, a ver, programar
Es una tarea que dentro de todo es relativamente complicada y es lo que generalmente le ponemos el foco en la facultad. Pero lo cierto es que muchas veces nuestro código en un repositorio no alcanza para estar puesto en producción. Para estar puesto en producción queda dar un salto más, que es también algo costoso de hacer y que tiene que quedar claramente documentado y muchas veces es la parte que falta, ese gap entre codificar y poner en producción es donde a veces tenemos que poner un poco también de énfasis para entender qué es lo que estamos haciendo, los que desarrollamos como los que instalamos en producción. Entonces el README es parte fundamental de eso, a pesar que les parezca que es un archivo de texto que no tiene importancia. Es la forma de comunicarle al mundo cómo se instala. Cuando ustedes hagan el trabajo final, si es que quieren hacer un trabajo final conmigo para levantar la nota de promoción, en ese caso lo que yo termino evaluando es todo. Y el todo es codificar menos, rehusando más y documentando bien. Es decir, que si tienen un proyecto extremadamente chico, casi sin líneas de código, pero que hace mucho, es porque ustedes se integraron bien, desacoplaron funcionalidad y rehusaron gemas. Y si documentan el README, cómo se instala y queda claro cómo se despliega y todo, mejor aún, son cosas que uno mira cuando evalúa, porque eso es lo que hace un proyecto productivo, un proyecto realmente usable, ¿sí? Bien, volviendo a la lista, tenemos app, la carpeta app es la carpeta donde vamos a tener más carpetas que sean las cosas que componen a mi aplicación. No baja nunca. La nota mínima, la promoción es 6. Eso ya se lo ganan, es su derecho, no le voy a poner un 4. Eso, tiene que ser muy malo, tienen que decir una barbaridad para que pase eso. Pero no, si ya se ganaron el 6 no les puedo bajar a menos. La promoción es solamente para subir. En el peor de los casos le voy a decir, mira, no, listo, preferís el 6, quédate con el 6, pero no le voy a decir que va a tener una peor nota. No, tranqui que no. Bueno, la carpeta app vamos a ver que adentro tiene otra estructura que la vamos a discutir en breve. Es como que hacemos un doble clic en app y vamos a analizarlo. Config tiene las configuraciones relevantes y también otras carpetas relevantes para configuraciones. DB es donde están todos los archivos del esquema y todas las migraciones que maneja Active Record. En Public vamos a tener todos los archivos que en realidad es HTML o estilos o JavaScript, todo lo que es publicable en un web server. Pero no tiene el código Ruby, o sea, tiene todo lo que son assets, cosas que nuestra aplicación va a servir con contenido estático. Ya vamos a hablar un poco de lo que es la carpeta public también cuando entendamos un poco lo que es el ruteo hoy mismo. Después tenemos Rakefile, las directivas para Rake, tarea de gestión de proyectos, todo lo que tiene que ver con el comando Rake. Tenemos bin, con Gemfile muchas gemas terminan instalando en la carpeta bin algunos comandos que después se usan con el binario mismo de Rails. Eso se maneja una gema en general que se llama Railtis, que son comandos que se agregan al proyecto para gestionar algunas cuestiones. Bueno, config.ru es la configuración para rack. Cuando hablemos más en detalle de lo que es un web server respecto a una application server, voy a hablar un poquitito de rack para explicar un poco de qué se trata esto. Lo cierto es que un rack es para que entiendan un poco de qué se trata, porque hablo de rack. Rack es algo que se usa en el mundo de los servidores para guardar servidores de forma apilable. Si hago esta búsqueda, vamos a ver lo que es un rack, ¿sí? Acá vemos los racks, ¿sí? Si vemos fotos, un rack. Acá tienen un rack, ¿sí? Se ve el rack, ¿se entiende lo que es un rack? Cada una de las cosas, que esto está dibujado por computadora, ¿no? Pero cada una de las cosas que se ven acá se llaman unidades y los racks tienen una medida estándar. Entonces, si ustedes se compran un servidor rackeable, un gabinete rackeable, que lo ven en cualquier lado, gabinete rackeable, los que te venden gabinetes rackeables son de una medida estándar porque entran en estos bichos que se llaman rack y uno los pone con unos tornillos y te queda todo prolijo, ¿sí?
Vienen rackeables los servidores, los switches, los routers, vienen los storage. Entonces uno ordena en el data center los racks, ¿sí? Ahora, esto del rack, de algo ordenable, es lo que se usa en Rails como una suerte de apilar middlewares para poder entregarle a Rails, que sería nuestra aplicación, el control. Pero uno podría agregar distintas capas. Middleware se llaman como pequeñas capas por las que nuestro código, cuando llega un requerimiento, va pasando por distintos middleware, por ejemplo, alguno que comprima en gzip o que chequee que hay una cookie seteada y si no está seteada ya me chaflí, me dice que no está permitido el acceso. Entonces yo empiezo a programar con rack muy simplemente pequeñas funcionalidades antes de entregarle el código a la aplicación. En realidad lo que tiene rack es una forma, como los racks permiten agregar servidores en una medida estándar, acá lo que se estableció es una forma de trabajo estandarizada en la cual uno puede programar pequeñas funcionalidades apilables que uno, si integra distintos módulos de rack, puede combinarlos como rastis para tener una aplicación funcionando. Entonces uno podría tener distintas aplicaciones, desarrolladas aplicaciones Rails montadas en distintos paths usando rack, por ejemplo. Bueno, cosas que por ahora son muy avanzadas porque estoy hablando medio en el aire, pero entendamos que rack es como el rack que les mostré. Solo no tiene sentido. Tiene sentido cuando compro un servidor rackeable y se lo meto adentro. Bueno, Ruby es una aplicación rackeable, ¿sí? Entonces yo acá me compro un gabinete rackeable y se lo puedo meter dentro del rack. Rack es el gabinete y Rails es una aplicación rackeable. No, microservicios no tiene nada que ver. Microservicios es una forma de desarrollo. Es un paradigma, una arquitectura. Esto tiene que ver con una solución de cómo implementar los controladores en Ruby, digamos. Rack es una librería, básicamente. Que la puedas usar para implementar microservicios, puede ser, pero microservicios es una... El mismo cuando hablamos del paradigma orientado a objetos, bueno, los microservicios son una forma de desarrollar aplicaciones distribuidas, que cada una atiende a un problema muy pequeño y donde cada una tiene independencia en su base de datos, pero entre todas da una solución compleja, ¿sí? Trayendo otros problemas, ¿no? Entonces, microservicios van por una solución de arquitectura, más que un tema de una librería puntual. Bueno, después lo que tenemos acá es lib, directorio para código Ruby variado. O sea, yo en lib podría poner código reusable que no metería dentro de app. Sería un código, por ejemplo, una librería que me permite acceder para integrarme con, no sé, Mercado Libre, por ejemplo, y tiraría ahí el código que yo desarrollé para hacerlo. Y es algo que yo uso desde mi aplicación, digamos. Es código que no es parte de mi aplicación, sino que es una librería personal mía, si quisiera, y la desarrollo yo haciendo invocaciones a las API de Mercado Libre, por ejemplo, y la guardo ahí adentro por tirar algo. Justamente se me vino el ejemplo porque busqué el gabinete hackeable. Lo que tenemos es el directorio log, donde guardan los logs del proyecto, TMP para archivos temporales, donde se manejan cachés, donde se guarda el PID, donde se guardan archivos que aparecen y desaparecen. Y vendor, librerías externas por fuera del Shellfile. A veces lo que sucede es que yo quiero agregar una librería que no la manejo en el Shellfile, la meto de adentro, o si yo quiero frizar mi proyecto y todas las librerías que el Shellfile instala, vendorearlas, es decir, paquetizarlas y meterlas acá adentro, para que después se pueda esto llevar y portar a distintos lugares, lo que podría hacer es guardar todas esas dependencias dentro de vendor y entregar mi paquete instalable sin necesidad de instalar Bander con la mar en coche. O sea, armar un zip, un TGZ, que ya dentro de Vendor tenga todas las librerías que bajé con Bundle, ¿sí? Que es lo que se suele usar cuando uno instala esto, por ejemplo, en producción, y mete dentro de Vendor todas las librerías que el Shellfile descargaría y ya el Shellfile no tiene más sentido. ¿Por qué? Porque quedaron todas bajo Vendor. ¿Sí? Es como armar un entregable sería. No sé si me expliqué con eso del Shellfile. Bien. Bueno, vamos a hacer un doble clic en la carpeta app. Entonces entro a app y hacemos un ls-l. Y acá vemos estas carpetas, ¿sí? Antes de entrar acá vamos a ver archivos que no mencioné antes, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el package.json y el node modules. Aquellos que hayan trabajado con JavaScript
saben que cuando uno trabaja con NPM o con Yarn, cuando uno baja las aplicaciones, termina leyendo de package.json las dependencias, y esas dependencias se instalan, se bajan también un directorio, como les dije, dentro de Vendor, que se podría hacer con bundle para poder tirar todo dentro de esta carpeta, se tira dentro de node modules. Este node modules tiene todos los módulos de JavaScript, que son muchísimos, y que vienen a colación de las dependencias que nosotros marcamos dentro del package.json, que a su vez cada una tiene nuevas dependencias, etcétera, y que todo eso se ve reflejado en el yarn.log, donde acá sí tenemos cada una de las librerías que nosotros requerimos, de quién depende y cómo está toda la resolución de ese grafo de dependencias, ¿sí? Que terminan descargándose dentro de node modules, ¿sí? Y storage es una carpeta que se usa para guardar lo que hay una librería que aparece en Ruby, no sé, en Rails, no sé si en la 5 o en la 6, que es la parte Active Storage, que permite manejar archivos que se terminan sincronizando con proveedores de cloud que proveen storage. Por ejemplo, Amazon S3, Google Store, bueno, distintos proveedores de store que se usan mucho para desarrollo y son Object Store. Ahora cuando hablemos de las librerías les voy a comentar un poquitito más de todo eso. Volviendo a la carpeta app, cuando hacemos un doble clic y entramos acá, vemos que tenemos estos directorios que son los mismos que mencionamos acá. Bueno, para verlo bien, lo pongo al costadito como veníamos haciendo y vemos que tenemos asset, channels, controllers, helpers, JavaScript jobs, mailers, models, views. Fíjense que yo marqué en negrita lo que termina siendo el model view controller. Tenemos una carpeta para cada una de esas tres componentes del patrón de objetos model, view y controller. El resto de las cosas se usan para otras cuestiones, ¿sí? Yo ahora les voy a explicar cada una, pero sí identificamos tres carpetas que tienen los nombres del patrón model, view, controller, que es el principal patrón de diseño de objetos de Rails. ¿Qué es lo que tenemos entonces en la carpeta app? Bueno, se hace evidente el model view controller, que es lo que marcamos en negrita. La carpeta mailers contempla código para el envío de mails. Hay una librería que trae Rails que nos permite manipular el envío de mails de una forma bastante interesante. ¿Vieron? A mí siempre se me ocurre decir esto, que es algo que me sucede cuando veo soluciones de otros, ¿no? Por ahí aquellos que hemos desarrollado y tuvimos que mandar un mail, lo que terminamos haciendo es instalando alguna librería para enviar mail y lo que hacemos es usar esa librería. Lo que terminó haciendo este framework es darnos dentro de Mailers la posibilidad de definir lo mismo que definimos con los controladores HTTP. Y cada controlador dentro de Mailers es para enviar distintos mails. Y el cuerpo del mail se sigue manejando como vistas, que son vistas como las que generamos para templates que usamos para dibujar HTML. Entonces, siguiendo la lógica de cómo vamos a manejar un proyecto para hacer una interfaz gráfica web y vamos a ver el Model View Controller, vamos a ver que ese mismo patrón se aplica para el envío de mails, donde el controlador dentro de Mailers nos permite tener la lógica de cómo obtener los datos, como pasa en el controlador, obtener los datos para dibujar ese HTML. Acá vamos a ver que en Mailers puedo escribir la lógica del controlador para obtener los datos para enviar ese mail. Pero el cuerpo del mail, es decir, el contenido del mail, lo que uno termina viendo en el mail, termina siendo una vista como la del HTML. Entonces tengo el template que después mando. Y lo interesante es que en modo desarrollo puedo visualizar y previsualizar cómo se vería el mail que yo mando en TXT o en HTML. Vieron que los mails pueden enviarse en modo multipart, eso es algo que por ahí no se ve mucho tampoco en la carrera, pero si alguna vez tienen que hacer el envío de correos, pueden mandar mails en dos formatos simultáneamente. Pueden mandar el mail en modo TXT y en modo HTML. Depende de quién recibe el correo, si está usando un cliente que soporte un visualizador en formato enriquecido, lo verá en formato HTML, como nos sucede a la mayor parte de nosotros cuando nos mandan un mail. Yo acá tengo mi cliente de correo. A ver, que
Acá lo que estoy viendo es un mail que tiene formato HTML. Acá estamos viendo formato HTML. Acá veo un mail que también, si le pongo acá que permitir contenido remoto, veo que esto tiene fotos. Esto es HTML. Y si quiero ver algún mail que esté en texto, no sé bien por dónde tendría algún pull request. A ver si tengo un pull request acá en Gmail. Acá tengo un pull request. No, también viene en... Esto viene... A ver si puedo elegir acá en texto. Acá vemos el multipart, ¿ven? Acá está en texto, se vería así. ¿Sí? Y en HTML tengo el contenido así. Esto es un multipart. Vienen los dos contenidos, ¿sí? Separados por estas líneas, ¿sí? Me muestran que este es el contenido en TXT y abajo está el contenido en HTML, ¿sí? Sí, bueno, Swags es para justamente para enviar, para probar cómo enviar, ¿sí? Swiss Army Knife para enviar mails. Bien. La carpeta helpers es donde ustedes van a poder programar código reusable para las vistas. O sea, tienen helpers para las vistas. Si se encuentran muchas veces repitiendo código que es común, por ejemplo, imprimir determinada cosa de una forma, por ejemplo, si quieren imprimir una persona, ¿no? y tener un helper que sepa pedirle el nombre, el apellido y ponerlo con el apellido como el nombre, o el nombre como el apellido, o el apellido como el nombre entre paréntesis el DNI. Ustedes pueden delegar esto en un helper para que sea fácil de cambiar. De vuelta, siguiendo Drive, Don't Repeat Yourself, tener un módulo donde si ustedes invocan el imprimir una persona, sepan que si siempre usan ese helper, tienen una suerte de decorator donde es fácil de modificar cómo se imprime. Después tenemos la carpeta Assets. La carpeta Assets contiene estilos en CSS y JavaScript que son procesados por lo que se conoce como el Asset Pipeline, mientras que JavaScript se utiliza por Webpacker. A ver, todo lo que está en Assets tiene que ver con, o sea, en App Assets, cuando vuelvo acá, esto que está acá en App Assets, vemos que tenemos Images y Style Sheets. Yo acá lo que voy a poder ver es que en Style Sheets tengo un CSS. Pero ya que podría tener archivos que sean SAS o incluso agregarle un punto .rb al final. Entonces, cualquier código que yo agregue acá en App Assets, después cuando yo lo corro en producción, el Asset Pipeline, mientras estoy en modo desarrollo, si pongo un punto .rb es porque yo voy a poder poner código Ruby acá. Voy a poder jugar con, por ejemplo, poder dinamizar cómo se generan los estilos, por decir algo. Lo interesante de esto es que yo después podría llevarme en producción esto y terminar como, incluso si trabajo con SAS o con LES, que son, no sé, ¿saben lo que es SAS y LES? SAS y, bueno, para empezar es CSS exactamente. Yo agregando eso acá, el procesado lo hace lo que se conoce como Asset Pipeline. Entonces, yo tengo un comando acá que creo que está con Rails. Tengo acá Asset Precompile, que lo que hace es agarra todo lo que está en la carpeta App Assets que estamos viendo acá, ¿sí? Y cuando yo corro ese comando dentro de public, me tira acá los assets que se referencian desde el Asset Pipeline. Es decir, que termina compilando eso porque en producción yo termino que lo que yo use como SAS, LES o incluso algún RB se tiene que terminar plasmando en un contenido de un CSS que es el que realmente se comparte. La gente, o sea, los navegadores no entienden SAS. SAS lo entiende justamente alguien que lo procese y genere el estilo para que después lo bajen los navegadores que sí lo entienden. Entonces, durante el desarrollo yo puedo usar SAS y debuguear y jugar y ver mientras estoy en desarrollo. Pero cuando voy a producción voy a tener que correr ese comando Rails Assets
compile. Primera. Que va a terminar generando todas las cosas que va a tener que escribir dentro de public después. Entonces ahora si entro a public, ahí está. Me creó la carpeta assets, que creo que hoy no estaba. Hoy cuando hice el ls, acá no estaba, ¿ven? Entonces si entro a assets, ahí veo que me generó justamente los SS y los JS necesarios para que esto funcione, ¿sí? Entonces, eso es lo que se usa para ir a producción. Todavía no estamos hablando de ir a producción, pero sí les voy explicando de que estas cosas están presentes porque así se ponen las cosas en producción, ¿sí? Se siguen un montón de buenas prácticas que a veces desconocemos como desarrolladores porque son fundamentales para sitios muy visitados. A ver, dentro de las buenas prácticas de armar una página web está incluir no mucho JavaScript, no mucho CSS, sino incluir un solo JavaScript y un solo CSS, o tender a ese número ideal, y que además ese archivo esté minificado y ofuscado y comprimido si es posible. Entonces que ocupe poco. Otro problema que también soluciona esto es que fíjense que el nombre del estilo que se agrega, que es todo este choclo que dice B324, ¿no? Ese nombre hace que si yo cambio el estilo, porque le cambié, por ejemplo, el background a mi página, no se llame application.css, sino que se llame application-un hash que va a depender del contenido de lo que yo estoy guardando adentro de la carpeta app-assets. O sea, acá, de alguna forma, lo que tengo es este archivo que ahora no tiene nada, ¿sí? Pero cuando yo empiezo a agregar cosas acá adentro, cuando empiezo a agregar cosas a los estilos, cada modificación que yo haga, cuando yo precompile con el asset pipeline estos assets, me va a generar un nuevo estilo CSS con un hash diferente. Entonces, ¿qué beneficio tengo con esto? Si yo no cambiara el estilo CSS, cuando yo accedo a una página, por ejemplo, vamos a esta misma, si yo me fijo acá, los contenidos, acá, fíjense que yo acá tengo un reveal CSS, ¿sí? Este reveal CSS que tiene estos estilos, si yo lo cambiara, cuando yo accedo a la página esta y me fijo los contenidos que bajo, este reveal, ven que dice acá un 304, yo no sé si lo llegan a ver. A ver si esto tiene un zoom, ¿no? Ahí está. Ahí está. Acá, ven que dice un 304. ¿Lo llegan a ver ahí? Bueno, si yo ahora aprieto, vuelvo a crear esta página con F5 sería... F5. A ver ahí, reveal, me la dejó con 200 ahora. Ahora si aprieto control R, control R, no, control R, no. Si aprieto enter, qué tonto, no, está bien. Esto porque acá tengo abierta esta consola y acá dice justamente... ¿dónde está? Caché. Ahí no encuentro la parte de la caché. Acá. Disable caché. Perdón, pero está deshabilitado. De hecho acá lo tengo para habilitar, disable caché. Porque ahora me devuelve esto siempre. Igual acá me dice discaché, que es distinto.
baja, siempre. Pero yo quería que... A ver si lo puedo ver así. Bueno, no me sale mostrarles lo que quiero mostrarles. Acá está todo en memoria y todo. Yo quería mostrarles cómo justamente me apareció un 304. Igual hoy lo vieron al 304. La verdad que a veces me pierdo con estas herramientas porque me las cambian de lugar. Sí, pero le di recién con Control R y ves que no, me tira siempre un 200. Y no me acuerdo por qué me tira acá este discaché. Pero bueno, en fin. Chao. Hoy se veía el 404, el 304. Son códigos HTTP que tienen que ver con que los navegadores cachean lo que vos... sí, yo quería mostrarles eso. Así funciona igual esto. Ahora está cacheado en mi disco. De hecho me lo está diciendo acá, disk caché. No lo está bajando. A pesar de que acá me está dando 200. Eso está cachado en mi disco. Lo está trayendo de mi disco. No lo está trayendo de afuera. ¿Sí? Entonces, cuando un estilo vos lo cambiás, vos necesitas que no te muestre lo que tiene en caché el navegador, porque vos le cambiaste el fondo a rojo y vos querés que la gente lo empiece a ver rojo, no que lo vea verde como estaba antes. Entonces, para eso vos tenés que hacer que tu nombre del estilo, cada vez que lo modificás, cambie. Y el index HTML, que es lo que generalmente no se cachea, ¿por qué no se cachea? Por cómo vienen las cabeceras, ¿sí? Bueno, en este caso no es una página que yo no quiera que se cachee, justamente se está cacheando a propósito. Pero una aplicación, por ejemplo, como esta, como esto que es un producto hecho en Rails, ¿no? A ver, proyectos. Este proyecto, si capturo acá paquetes, lo que va a ver es que la cabecera de esto, justamente acá está mandando una cabecera que dice que justamente no se caché, esa cabecera está diciendo eso. MaxEdge 0, private más revalidate es, no, cada vez que me lo pidas te voy a dar un HTML que esté fresco. Entonces, si yo modifico el asset pipeline y devuelvo acá esto, fíjense que acá debería, esta es una aplicación Rails que no hace uso de eso que les estoy mencionando, del asset pipeline, porque bueno, como Redman es una aplicación que se sale un poco del estándar de ¿cómo se llama? De Rails, acá manda acá un timestamp, pero este valor debería incluir este hash que cambió. Entonces el asset pipeline lo que me permite hacer es generar un único estilo y un único JavaScript con un choclazo. Una aplicación que está hecha así es la de la Universidad de La Plata, que podemos verlo. Acá sí vemos que tenemos cada uno de los estilos, acá vemos este estilo, tiene acá un hash atrás del CSS, ¿sí? Parece medio chiquitito. Acá se ve un único estilo. Y una de las buenas prácticas es que los estilos se incluyen arriba y los JavaScript se incluyen abajo, al final de todo. Entonces acá abajo de todo vemos, final, cuando voy abajo de todo. Voy a mover el JavaScript o los JavaScript. Acá incluye el JavaScript que también está con esa sintaxis. Y que además está minificado, ¿sí? Esto ocupa menos por cómo está escrito, es horrible. Bueno, todo lo que hacen los preprocesadores, los ofuscadores y todas las herramientas que incluye una aplicación Rails, ¿sí? Y es de lo que se encarga Webpack y el Asset Pipeline. Entonces la carpeta Assets contiene estilos CSS y JavaScript que son procesados por el Asset Pipeline, mientras que JavaScript es utilizada por Webpacker, con lo que les comentaba con Yarn. Y se integra todo igual para poder publicar todas estas cuestiones dentro de Asset, lo del Asset Pipeline, y dentro de Public. Lo que maneja el Webpack se guarda acá en Packs, ¿sí? Entonces acá tengo también todo lo que JavaScript expone después de que se preprocesa con Yarn. Entonces tenemos esas dos cosas para manejar JavaScript y estilos.
Con SAS viene por defecto, no con less. Si eso lo quieren cambiar, lo pueden cambiar. Después tenemos la carpeta channels. Channels es para guardar código para manejar WebSockets. ¿Saben lo que son los WebSockets? Bueno, a Inti la vamos a aburrir, pero bueno, para el resto. Si ustedes tuvieran que hacer una aplicación de chat, ¿no? O si ustedes tuvieran que hacer una aplicación como pasa con Google Docs. Si yo entro a Google Docs y otra persona de ustedes entra a Google Docs, al mismo Google Docs, ven que, ¿qué sucede en la parte superior de Google Docs? ¿Qué aparece cuando hay dos personas editando el mismo archivo? El otro usuario, los que están. Y si alguien se conecta mientras están trabajando, aparece un tercero y además el cursor empieza a marcar dónde está la otra persona, ¿no? Incluso si tuvieran que hacer un chat, imagínense, ¿vieron Gtalk? O incluso si quieren pensar en el WhatsApp web, ¿sí? Que uno, cuando le escriben, inmediatamente el mensaje aparece. Si ustedes tuvieran que hacer un chat hoy con lo que ya saben, ¿cómo harían para que esa página refresque? ¿Cómo harían para hacer un chat? Imagínense que quiero hacer un chat. ¿Cuál es nuestro caso de uso? Yo entro a una URL, veo lo que están escribiendo y cada vez que alguien escribe algo quiero que el resto lo vea, ¿no? ¿Cómo haría para hacer eso? ¿Se les ocurre? No, yo no estoy diciendo JavaScript. Sí, WebSocket obviamente que es la respuesta, pero en realidad lo que tenemos que hacer, o sea, si no tuviéramos ni siquiera JavaScript, o si tuviéramos JavaScript, la primera solución pedorra que se nos puede ocurrir, ni siquiera TCP, no, nada, la primera solución pedorra que se nos puede ocurrir yendo de 0 a 100 sería hacer una página donde recargo la página cada, por ejemplo, un segundo. O sea, imagínense dos frames, o sea, yo lo que tengo que tener es una página donde en la parte inferior tengo el chat y en la parte perdón, donde escribo lo que quiero mandar y en la parte, o sea, algo así, donde yo diga hola y cuando doy enter, arriba refresque, ¿no? Por ejemplo, cada un segundo que esté refrescando, que cada cosa que escriba alguien se dibuje en ese chat, diciendo, bueno, Irulo dijo tal cosa, Mengano dijo tal otra, incluso esta aplicación que estamos usando, ¿no? Esta aplicación que estamos usando, estamos en este chat, y yo no veo que se esté recargando la página. En la parte inferior veo donde yo escribo. Yo les escribo hola, y ustedes ven que aparece el hola, ¿no? Así se entiende lo que estamos hablando. Yo escribo chau, y veo que dice chau. Y no veo que se está refrescando esta parte del menú. Entonces, si esto lo tenemos que pensar como la solución más básica que existe, lo que podríamos pensar es que el panel de acá arriba se refresque solo y traiga datos que, a ver, yo cada vez que mando un hola acá, esto tendría que estar guardando en la base de datos a qué hora, quién, qué, ¿no? Entonces tendría una base de datos, llamémosla, o en memoria, en sesión, donde quieran guardarlo, en Redis, en algo, guardaría los últimos 5 minutos del chat, donde yo tendría que poner quién a qué hora, qué dijo. Y este panel que está acá arriba dibujaría siempre en orden de fecha quién dijo qué y a qué hora. Eso sería un chat que este panel de acá, o sea, toda esta parte que estoy marcando ahora, debería estar recargándose con Ajax, por ejemplo. O sea, podríamos pensar que esto es un div que con algo asincrónico que corra en JavaScript, obviamente, debería recargarse cada cierta periodicidad, por ejemplo, cada un segundo, cada 2 segundos, cada 10 segundos, cada un minuto, no importa. ¿Sí? O cada vez que yo doy enter, lo que pasa es que, bueno, si la gente escribe y yo no escribo, no vería nunca el cambio. Fíjense algo tan pavote como un chat que usamos tan a diario, hacerlo es un despelote. Bueno, ¿qué son los WebSockets? Los WebSockets es una forma, ¿no?, de abrir un socket al revés. O sea, HTTP es el cliente, es el browser,
que habla con un servidor web. ¿Qué es el WebSocket? Es el cliente, en este caso el navegador, abriendo, convirtiéndose en una suerte de servidor y suscribiéndose a un canal donde hay notificaciones. Entonces, el canal de notificaciones sería el chat. Yo cada vez que escribo en una especie de pub-sub. ¿Sabes lo que es pub-sub? ¿Escuchaban hablar de eso? Pub-sub. Es sus publicaciones y suscripciones. Son tipo, justamente en WebSocket existe esta posibilidad de hacerlo, donde uno publica un canal, creamos un canal en algo, o sea, decimos, bueno, quiero crear un canal que se llame chat o mi chat. Entonces creo un canal mi chat y yo publico, cada vez que chateo, publico en ese canal mi chat. Y todos los que estén suscritos, los WebSockets que se suscriban ahí, se van a despertar cuando hay un nuevo mensaje. Entonces, ante el evento de recepción de ese mensaje, vos podés hacer que se refresque automáticamente sin este loop asíncrono que está constantemente cada 10 segundos mostrando algo, sino que vos te despertás ante un evento. Y el feedback, o sea, la usabilidad de un chat desarrollado con WebSocket es lo que estamos acostumbrados a usar cuando usamos Gtalk, WhatsApp Web, este mismo chat, etc. ¿Sí? Entonces, es interesante chusmear un poquitito. Upa. Espérame que me fui. A ver si acá puedo ver. A ver, application. Bueno, ahí volví. Quise ver si acá veo los WebSockets, que no me acuerdo bien. Acá. Fíjense. ¿Me escuchan bien? Bueno, acá lo que hice fue abrir y mostrarles que acá tengo justamente los WebSockets, ¿sí? Que justamente es lo que estamos usando para el chat. Bueno, por eso digo que los WebSockets se usan con esto y justamente con esto que les comentaba, que se llama Action Cable. Uno puede, dentro de Channels, programar los WebSockets de una forma simple, ¿sí? A ver, no es el momento de darle bolilla a esto. Lo que sí está bueno ver es que ustedes pueden disponer de una forma simple, leyendo la documentación, cómo armar un WebSocket para, por ejemplo, armar un chat, un servidor de chat. Después tenemos la carpeta Jobs, que es para manejar tareas asíncronas. ¿Qué son los Jobs y qué es una tarea asíncrona? A ver, imagínense ahora la problemática de tener que mandar a todos los usuarios de la base de datos, mandarle un mail diciéndole un newsletter. O sea, algo que sale todos los domingos, por decir algo, ¿no? Entonces mandan un mail a cada usuario para que no caiga en spam. Deberían mandar ese mail diciéndole: hola Pirulito, te informamos todo lo que pasó esta semana en este super mega producto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, podría ser que alguien mande el mail apretando un botón y que salgan los mails. ¿Qué pasa si tenés 3 millones de usuarios? ¿Cuánto va a tardar ese botón en terminar? ¿Me parece que va a ser algo rápido? Mandarle a 3 millones de usuarios es iterar sobre 3 millones, mandando con una frecuencia de tal forma de que no me consideren spam, entonces mandar de a pulse, de a 50, bueno, empieza toda la problemática de cómo mandar ese mail y va a tardar bastante. Entonces, eso se suele hacer con una tarea que corre
del lado del servidor como el servidor, pero por fuera del servidor. A eso lo llama sincrónico. Sería como una tarea background, exactamente. También suele pensarse en mandar a procesar algo. Por ejemplo, yo les comenté que nosotros habíamos desarrollado el liquidador de sueldos. Entonces uno dice, bueno, yo tengo que liquidar los sueldos, ¿no? La tarea de liquidar los sueldos, si es un mes que hay que pagar aguinaldo, por ahí es una tarea compleja, porque para cada persona hay que pensar un montón, calcular más que pensar un montón de cosas. Si la persona percibe, tiene un préstamo, si a esa persona hay que hacerle un descuento porque compró tal cosa, porque pidió un préstamo, la obra social, si tiene IOMA, si tiene, bueno, todos esos cálculos que se hacen para cada persona llevan un tiempo por persona promedio de X tiempo. La cuestión es que para liquidar 20.000 cargos, por ahí eso demora entre 15, 20 o 40 minutos. Cualquiera de nosotros que apriete un botón, el que sea en internet, y tarde más de 4 segundos, lo que solemos hacer es, esto se colgó, no, apretar control R y se vuelven un poco ansiosos porque somos todos unos ansiosos. Entonces la web no es un sistema apto para ansiosos. Y la web, en este tipo de aplicaciones, necesita procesar y que no le molesten. Entonces, ¿qué estaría bueno que suceda? Bueno, que vos le digas a la persona, usted mandó a liquidar. Y le podés mostrar un progreso, liquidando 200 personas, 300 personas, 3.000 personas de 2.000 y que vaya avanzando un progreso, ¿no? Eso es algo lógico e interesante. Fíjense que acá podemos ir haciendo con tareas asíncronas, delegamos esto para que, bueno, acá por background empiecen a ejecutar y a medida que van avanzando, cada uno va diciendo terminé. Bueno, vos sabés que tenés un total de 20.000, cada vez que algunos te van diciendo terminé, vas completando un porcentaje que podrías ir mostrando en pantalla, diciéndole primero, el botón de volver a mandar a liquidar no lo puedo aceptar. Entonces, si estoy liquidando, el botón no lo muestro, le digo, usted está liquidando. Y le puedo ir mostrando el porcentaje, y le puedo mostrando un progress, que para que se actualice solo, a medida que va avanzando, con tareas que corren en forma sincrónica, ¿qué tecnología les parece que podría usar? Recientemente mencionada. Sí, ¿con qué más? Porque con ella voy a tener que estar haciendo un pool, voy a tener que estar preguntando. Yo necesitaría que alguien me avise y me despierte ante un evento. Exacto, WebSocket. Entonces yo podría tener un WebSocket, que en este caso no es un chat, sino es una tarea sincrónica, avisándole, publicando en un canal, terminé tantos. Cada vez que termina uno va avisando que termina uno más. Entonces la interfaz podría estar suscrita al mismo canal. O sea, fíjense que la tarea sincrónica sería quien publica. Quien publica terminaron tantos de tantos. La interfaz web estaría suscrita a ese canal para poder mostrar cuántos de cuántos quedan. Entonces, ahí vemos otro ejemplo de WebSockets. ¿Sí? Bien. Bueno, todo lo que mencioné acá igualmente no es nada que veamos en la materia, son herramientas que, o sea, nosotros vamos mucho antes de esto, pero sepan que pueden empezar a laburar con esto. Las aplicaciones se vuelven cada vez más complejas con herramientas que tenemos soporte en el framework. Entonces yo les explico para qué están las carpetas. Ahora, no se enrosquen con esto que acabo de explicar porque no es motivo al menos de aprobación de la cursada y de promocionar la materia. Por ahí sí son ideas que yo les puedo tirar cuando ya hayan hecho la experiencia del trabajo práctico integrador, que después quieran hacer una mejora conmigo, que usen alguna de estas cuestiones para justamente ponerlas en práctica y evidenciarlo desde el uso. Entonces ahí está bueno porque ya hicieron las bases. Ahora, por ahora, sepan que existe, sepan que está, no es algo que tengan que usar. No al menos en la aprobación de la cursada. Gemas de Rails. Bueno, ya vimos que con Rails ponemos Rails, yo me instalo Rails y se instala Rails ahora. Si queremos ver qué es Rails, Rails es una gema que se dice que es una gema contenedora de gemas. Entonces, cuando uno instala Rails en la versión 6 que tenemos ahora, 6.1.4.1 creo que era, lo que podemos ver es que dentro de esa gema, cuando la incluimos, se incluyen dependencias, que a su vez tienen dependencias y así es como terminamos instalando
un montón de gemas, cerca de 70 gemas. Bueno, vamos a ver un poquitito las más importantes. Entonces, primero vemos esto desde RubyGems. Cuando uno entra a RubyGems y analiza qué es Rails, lo que podemos ver es que Rails en la versión 6.1.4.1, que es la estable, estas están en alfa, dependen de todas estas gemas. Estas gemas que vemos acá, a su vez, podemos ver que cada una tiene sus propias dependencias y ver que esta tiene estas, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Ahora, si creían que con esto que vimos, que les mencioné del Asset Pipeline, de los WebSockets, de las tareas asíncronas, etcétera, parecía mucho. Ahora, cuando les empiece a explicar para qué se usan las gemas de las cuales depende Rails y que podemos ignorar, no usar, lo que sea, voy a nombrar cosas que van un poco más allá de lo que acabo de explicar y que puede que no lo usen, obviamente ahora en la cursada, pero siempre está bueno escuchar que existe, que hay soporte y para qué se usan. ¿Por qué? Porque este es un framework muy pero muy completo que tiene soporte para un montón de cosas realmente interesantes y que se agregan por incluso los grosos. Recuerden que muchas de las ideas nacen también porque productos de uso masivo, como puede ser GitHub, nacieron desarrollados en Ruby on Rails. Lo mismo pasa con GitLab, lo mismo pasa con Shopify. Distintas empresas grandes han usado este framework. Después por ahí partes más neurálgicas de esos productos terminaron pasándose a Java o a lenguajes que son mucho más performantes, Java, Go, Rust, etc. Pero siguen teniendo muchos módulos hechos en esto y muchas de estas gemas o incorporaciones al framework vienen de los grosos. Entonces, vamos a tratar de ver un poco para qué se usan algunas cosas. Bueno, las gemas de las cuales dependemos y que hoy vimos acá, que eran estas, Action Cable, Action Mailbox, les voy a explicar un poquitito para qué son, muy por arriba, y les puse el link a cada una por si quieren leer para qué se usan. Action Cable es la que integra con WebSockets en Rails. El mundo de los WebSockets es muy amplio. Como hoy hablábamos, la forma de implementar WebSockets puede ser de distintas formas, porque lo soporta el navegador, porque se emula, usando distintas estrategias de JavaScript. Y lo interesante con Action Cable es tener esa capa normalizadora donde yo me apoyo arriba de una librería que me abstrae de todo y directamente yo programo sin importar un poco toda esta lógica que resuelve la librería. Yo directamente doy solución al problema usando Action Cable. Action Mailbox es una cosa medio extraña. Si bien Action Mailer es lo que estamos más acostumbrados a usar, es decir, la de abajo, no Mailbox, sino Mailer, es la que se usa para enviar mails, Action Mailbox se usa para recibir mails. ¿Qué es esto de recibir mails? Bueno, ustedes pueden programar, de la misma forma que ustedes programan el envío de mails, pueden programar que una aplicación Rails esté funcionando para la recepción de mails. ¿Cómo? Sí. ¿Qué es lo que hace? Bueno, uno se puede enganchar con distintos productos de recepción, de envío de mails, ¿no? Como son Pofix, Exim, Sendmail, Qmail, o incluso proveedores en la nube, Amazon SES o SendGrid, bueno, distintos productos que se usan para el envío de mails, y en esos productos configurar que cuando se envía un mail a un determinado dominio, por ejemplo, en respuesta a un mail enviado automáticamente con Action Mailer, cuando reciben eso se lo mandan a nuestra aplicación Rails. Entonces, ¿qué hace la aplicación Rails? Serviría como un receptor de correo. Y cada mail que recibe lo guardaría en una carpeta. Después lo que haría con una tarea sincrónica, empezaría a procesar esos mails y uno tiene una forma de programar cómo procesar cada uno de esos mails. ¿Y para qué se usaría esto? Bueno, está muy de moda, justamente, vieron que en GitHub funciona con pull request, por decir algo, ¿no? ¿Saben lo que es un pull request? Bueno, el sí de Benjamín lo asumo global. Entonces, ante un pull request, GitHub le manda un mail al dueño del proyecto diciéndole, che, acá hay alguien que te quiere hacer un pull request. Ustedes podrían responder ese mail y GitHub, en base a la respuesta, hacer algo. Podría ser aprobarlo, podría ser rechazarlo, podría ser comentarlo. ¿Sí?
Si ustedes se fijan, el mail viene con una cabecera en el mail que cuando uno lo responde desde Gmail estaría automáticamente ingresando algo, ¿sí?, en ese pull request como un comentario. Eso con Action Mailbox es muy fácil de implementar, como justamente haciendo esto que les decía, parseando esos mails y verificando con determinadas cabeceras y identificando quién es el usuario y terminando de dar una solución a un producto, que en este caso es GitHub, por ejemplo, para parsear el mail y agregar un comentario a partir de un mail, y no haciendo integraciones extrañas como podría ser con productos que permiten manejarse del lado de los servidores de mail, sino que directamente agregando un subdominio en un mail para poder recibir mail desde Rails y de esa forma agregar lógica de negocio en lo que se conoce como Action Mailbox. Esto es interesante por ahí cuando uno tiene que procesar entonces la recepción de mails, no enviar mails. Entonces, Action Mailbox recibe mails, Action Mailer envía mails. Action Pack, por su parte, es el responsable del manejo de requerimientos y respuestas HTTP. Vamos a ver que esto es lo que vamos a terminar usando en la parte de las vistas y el controlador de lo que sería el MVC de Rails. Casi que no sabemos que estamos usando esta librería. Está medio como embebido en lo que es el framework, pero lo cierto es que en la distribución, en la explotación de las librerías que componen Rails, Action Pack es la que da soporte para el controlador y las vistas. Action Text es una librería que nos permite hacer manejo de texto enriquecido para ser editado en aplicaciones Rails. Es como una librería que me permite tener un editor rico de texto para hacer tipo los text area con negrita y ponerle algún tipo de chiches en HTML. Action View es el responsable del templating de vistas y la renderización. Integra helpers que asisten en la construcción de respuestas. El Action View se usa meramente para las vistas. Tenemos Active Job, que es para el manejo de las tareas asíncronas, que es lo que hablábamos hoy, que está en la carpeta App Jobs. Active Model provee módulos con funcionalidades similares a las que tenemos en Active Record, pero de esa forma lo podemos usar con modelos que no tienen atrás una base de datos. Entonces, podríamos usar modelos que no tienen atrás una base de datos como si fueran modelos de Active Record. Entonces nos permite trabajar de la misma forma con Active Models parecidos a los que son de Active Record, pero no hay una dependencia con una base de datos. Active Record ya lo vimos. Active Storage es el que se usa para manejar los uploads y gestión de archivos en distintos proveedores de cloud. Hoy en día desarrollar aplicaciones que se van a instalar on-premises puede ser un destino, pero si uno empieza con una startup y uno hace una aplicación por cuenta propia y no tiene un servidor donde instalarlo, no lo vas a instalar en la Raspberry que tenés en tu casa con tu proveedor de internet. Para eso vas a contratar a un proveedor de cloud. ¿Qué proveedores de cloud tenés? Bueno, tenés Amazon, tenés Google, tenés Azure, tenés DigitalOcean. Hay muchísimos proveedores de cloud. Los más importantes son los mencionados y todos proveen distintas herramientas de cloud. Para muchos de nosotros, cuando recién empezamos a conocer cloud, creemos que lo único que hay en cloud es capacidad de cómputo. Uno lo que contrata es una virtual y punto. Lo cierto es que uno en estos proveedores de cloud lo que contrata son algunos de los servicios que ofrecen. Hay muchísimos servicios, uno de ellos es un Object Store, que es justamente un tipo file system donde uno puede guardar archivos, que es muy económico y muy conveniente para despliegue de aplicaciones. Entonces Active Storage integra con este tipo de soluciones. Cuando uno trabaja en desarrollo va a poder usarlo en directorios locales, pero en general esto está muy pensado para integrarse en cloud. Después tenemos Active Support, que ya vimos algo que justamente Active Record hacía uso de las pluralizaciones. ¿Se acuerdan cuando vimos Active Support? Lo mismo vimos con agregados que se hacen al lenguaje para agregar funcionalidad, como por ejemplo a los enteros decirle 10 years ago. ¿Se acuerdan que esa funcionalidad la vimos que era posible con un integer decirle al número X, decirle years y a eso decirle ago, y me dolía justamente la fecha hace 10 años atrás. Después Bundler, obviamente, para gestionar las dependencias. Railtis es una gema que se encarga para hacer el bootstrap de las aplicaciones Rails y me ofrece además comandos de consola y algunos generadores. Y
Y Sprocket Rails, que es el que maneja Sprockets, que es justamente lo que les mostré del Asset Pipeline, con esta minificación de algunos estilos y JavaScripts dentro de la carpeta App Assets. ¿Sí? Esas gemas a su vez tienen otras dependencias que es lo que terminan dando una sumatoria de 76, 75, 70 gemas aproximadas totales de un proyecto. Es un montón, una bocha de código. La verdad que este proyecto es gigantesco. ¿Qué otras gemas, además de las de Rails, se incluyen cuando ponemos Rails New? Bueno, fíjense que por defecto agrega SQLite 3, lo cual ya nos da soporte para trabajar con Active Record, justamente con el driver de SQLite. Si estamos acostumbrados a laborar con Postgres o con MySQL, podemos cambiarlo y vamos a necesitar la dependencia de esa librería. Para MySQL se usa MySQL2, por ejemplo. Puma es un web server, un application server. Yo ahora en un cachito voy a hablar un poco de las diferencias entre application server y web server. En un cachito por ahí la clase que viene, no sé si llegamos hoy. Pero hay diferencia entre application server y web server. Todas las aplicaciones desarrolladas en lenguajes interpretados o semi-interpretados, como puede ser en Java usar JBoss o Tomcat, bueno, en Ruby correr código tiene que ser interpretado por la máquina virtual de Ruby, en PHP lo mismo, en ¿cómo se llama? En Python exactamente lo mismo. Todo lo que interpreta ese lenguaje y se sirve de alguna forma en la web, termina estando por detrás de un web server. Pero quien entiende este lenguaje, que sea PHP, Ruby, Python, Node, lo que fuere, es un application server. Es alguien que sabe cómo levantar el archivo Ruby, ejecutarlo y devolver un HTML, un archivo, lo que fuere. Mientras que los web servers son buenos para servir contenido estático. Entonces, esos son una distinción importante de la cual vamos a hablar cuando veamos mejor cómo funciona el MVC en Rails. Después tenemos Sass Rails, que es el que se integra Rails con Sass, que es justamente el manejo de estilos con este preprocesador que me lo permite como compilar en CSS. Webpacker, que es el que me permite gestionar los JavaScript de una forma independiente, pero desde Rails. TurboLinks, que es una serie de JavaScripts que gestionan la eficiencia de la carga de las páginas. JBuilder para manejo de JSON. TZT Infodata para manejar información de los time zones en algunos sistemas operativos. Después tenemos para desarrollo, se agregan algunas gemas como Bybug, Web Console, Listen y Spring. Bueno, Bybug y Web Console tienen que ver con cuando vean, vamos a ver que cuando se genera un error en Rails nos aparece una consolita en la web, que es bastante interesante. Acá, por ejemplo, si yo pongo algo no existe, bajé la aplicación, espérame que la levanto. Rails. Hoy. Cuando tengo un error, me da el error y acá abajo tengo una consola que puedo hacer 2 más 2. ¿Sí? Y fíjense que tengo comanditos, me autocompleta. Rails. Ay. En configuration, la verdad. Veo la configuración de Rails. Bueno, puedo jugar acá. Listen es una gema que se usa para justamente verificar si algún archivo fue modificado mientras estoy desarrollando y en tal caso recarga lo que tenga que recargar. Spring es para gestión de caché. Gestión de caché de archivos y de configuraciones. Entonces, a veces Spring está muy bueno porque para correr los test es muy veloz, pero a veces también me juega en contra cuando tengo habilitado Spring y hago algún cambio y veo que no lo toma. Y para test tengo, bueno, Capybara, que es para hacer test de aceptación. Selenium, Capybara es para hacer BDD. Estoy equivocado, Capybara. BDD, Behavior Driven Development. Este es un curso.
Eh, yo decía test de aceptación, igual acá habla de test de aceptación. Lo cierto es que Capybara se integra justamente con distintos productos. Ah, no, Cucumber era el que es para hacer Behavior Driven Development. Capybara justamente es para hacer test de aceptación. Test de aceptación es la forma en la cual yo me termino los test. La verdad que es otro tema interesante de analizar, porque test de unidad y test funcionales son los que más usamos los desarrolladores. Lo cierto es que con nuestro cliente muchas veces es difícil de estimar cómo llegar a decir, implementé lo que me pediste. Esto es algo que no nos enseña muchas veces a negociar con nuestros clientes. A ver, un arquitecto cuando viene a hacerte la casa no es que viene a tu terreno y te dice, y bueno, voy a hacer la casa que se me antoje, ahora este salame le voy a hacer la casa que se me ocurre a mí. No, hay un contrato entre el arquitecto y los que van a pagar esa obra que se ponen de acuerdo en, vamos a hacer un plano que sea más o menos así, y el plano describe lo que vas a hacer, cuántos metros vas a construir, algunas cosas, el techo va a ser de teja, va a ser de chapa o celosa. Ahora, todas esas, digamos, esos acuerdos quedan de alguna forma plasmados, a veces en los planos, otras veces en documentos más planos, porque a ver, a mí me pasó incluso cuando yo me hice mi casa, ver una ventana. ¿Vieron los planos cómo dibujan las ventanas? Un plano dibuja una ventana como una línea un poco más gruesa con dos barras verticales. O sea, vos ves el plano que tiene como el dibujo del plano y ves una ventana o una puerta dibujada, como les digo, como un recuadro como negrita, digamos, que te marca que hay una abertura. Claro, después está la interpretación de cada uno. ¿Cómo te imaginas la ventana? ¿Un cuadrado en el medio, en el centro centrado? ¿O te imaginas una raja que sería una ventana rectangular, horizontal o vertical? Bueno, mirad todos los matices que tiene una ventana. Que vista en un plano en 2D de arriba es solamente una raya, que no te dice si es una raja vertical rectangular o es un cuadrado de X por X metros o centímetros. ¿Me explico? Bueno, ese es tu contrato con el cliente cuando vos sos un arquitecto y una persona. El problema es que nos tenemos que traer a la ingeniería de software. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que el usuario pide algo. ¿Qué pidió? Y bueno, pidió algo que con los test de aceptación trato de achicar esa brecha. Como el arquitecto con el plano trata de acercar esa brecha. Y si me agrega un plano 3D y un recorrido en 3D, me achica lo que yo me imagino o espero obtener como resultado. Con los test de aceptación lo mismo. Entonces, los test de aceptación son pruebas de caja negra donde el usuario define como interacciones. Entonces, ustedes ya por ahí habrán escuchado hablar de distintas materias que se usan historias de usuario. Las historias de usuario terminan describiendo como con un rol determinado. Por ejemplo, como administrador esperaría poder crear usuarios. ¿Y cuál es el resultado esperado? Y que si yo ingreso el nombre, el apellido y tal cosa, en el listado aparece el usuario. Si yo logro escribir las historias de usuario de esa forma, puedo tener un test asociado de caja negra que me logueo con ese usuario, entro y verifico que después de agregar un usuario con esos campos, obtengo en el listado lo que esperaba. Esas son las pruebas de aceptación. O sea, es más allá de la parte visual, que acá no es una ventana cuadrada, rectangular ni nada, es que la funcionalidad está prevista e implementada. Entrando en un navegador con un robot, simulando que me logueo con un rol que ejecuto una acción y que obtengo el resultado esperado. Entonces, eso me permite ir navegando todos los menús de mi aplicación, simulando cada una de las funcionalidades. Capybara me permite hacer eso, que lo hace con distintos drivers, específicamente usa Selenium. Y bueno, nada, eso es un poco lo que podemos decir de la parte de test que estamos incluyendo, ¿sí? Y puede que no se utilice ni SQLite, ni SSS, ni jQuery y otras gemas, pero la mayoría de los desarrollos como lo utilizan, vienen incluidas por defecto y por eso es que se consideran, ¿sí? Así como vienen las gemas que ya vienen en Rails, podemos agregar otras, y acá yo les menciono algunas con los links a donde están. Por ejemplo, Simple Forms, que simplifica el uso de formularios. A ver, si se van a ir por algo más JavaScriptoso, no tiene sentido, pero si van a estar dibujando los HTML, como sucede con Redmine, que hoy les mostré el Redmine, que es esta aplicación que usamos para... espérenme que me fui. Este es el Redmine, ¿no? Que acá me voy a loguear.
Y acá veo que quiero crear una nueva petición acá. Y quiero poner acá una nueva petición, ¿no? Este formulario claramente no es muy javascriptoso. Esto es un HTML devuelto por Rails. Esto que están viendo es lo que se puede simplificar con Simple Forms. Acá esto no tiene que ver. Acá. Ransack es para hacer búsquedas muy simples. También ponen un formulario donde hago búsquedas que buscan por distintos criterios en tablas y me agregan además en las visualizaciones de listados una forma simple de ordenar por campos. Caminari se usa para paginar los modelos, paginar distintas estructuras o colecciones. LogRange para normalizar los logs, es decir, que los logs que se escupen en la salida estándar tengan un formato determinado. Tenemos Device, que es hacer la autenticación de una forma más simple, integrarme con Google, con Facebook, con GitHub, con Twitter, con distintos proveedores de identidad y sacarme encima la gestión de usuarios y que el login se haga por otro lado. Incluso me facilita hacer el login en una tabla de usuarios con un formulario de registro, con un formulario de login, etc. Y CanCanCan es una librería que me permite hacer autorización, es decir, poder definir las habilidades que tiene cada uno de los roles y decir, por ejemplo, los administradores pueden hacer esto, los usuarios rasos tal cosa, los invitados tal otra. Y todo eso queda definido en un único usuario. Y la verdad que es muy flexible a la hora de manejar la autorización en los proyectos Rails. Bueno, dicho esto, son varias gemas que por ahí mencionamos acá, que se usan por encima de lo que ya viene estándar, ¿sí? Igualmente, hay muchísimas cosas nuevas, hay muchos cambios, hay muchas mejoras que van apareciendo, y acá mencionamos algunas por mencionar algunas, pero bueno, obviamente que esto es un terreno que todos los años y todos los días hay contribuciones y hay de todo para hacer. Bueno, para arrancar con configuración, yo creo que hoy ya dimos mucho concepto. Diría de ir cortando por acá. Y si tienen alguna duda, como siempre, esperar que ustedes consulten. Son conceptos. Uno trató de bajar algunos nombres que aparecen en la teoría y tratar de que ustedes tengan registro de qué son esos nombres. Si hablamos de WebSocket, ¿qué son? No. A ver, está bueno escuchar estas cosas y saber en qué contexto se usarían. Por lo menos para algún día ir y decir, bueno, por ahí me serviría para solucionar tal cosa. No es algo que ahora tengan que saberlo. Pero están ahí, son cosas que están. A veces a mí me genera como un toque, una incomodidad no saber, digamos, está esta carpeta acá, ¿para qué miércoles se usa? Bueno, sepan que están y para qué se usan, no cómo se usan. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, voy cortando la grabación, al menos la de YouTube.